Buenas noches. Bueno, pensé que por mucho tiempo no iba a tener que aclarar algunas cosas y grabar ningún video, pero parece que lamentablemente tanto los periodistas, excepto una nota realmente fantástica, pero fantástica, de Jorge Lanata, que no es criminólogo, pero debería serlo. Digo, excepto eso, el resto están hablando de una serie de sandeces, una serie de barbaridades, que lo único que hacen es confundir a la gente, que ya está bastante confundida con respecto al caso de Sonia Molina y de la periodista de Coronel Suárez. Pero entonces vamos a aclarar algunos puntos. Aunque tenga que volver sobre mi camino y volver a aclarar cómo trabaja una secta, bueno, debería hacerlo de nuevo. Primer punto, esto no es una secta. De ninguna manera. Vamos a explicar por qué. Primero, las características de esta pareja, como bien lo señala la criminología, la psiquiatría, es un folie de deux, es decir, una fiesta de dos, como lo denomina la psiquiatría forense. Pero esta fiesta de dos está compuesta por dos delincuentes que no tienen delirios místicos. A ver, acá no nos encontramos en Guyana con Jim Jones, o no nos encontramos con la secta Las Puertas del Cielo, donde a sus adeptos se los convocaba a través de la salvación y se predicaba en función de eso. Esto comienza siendo una estafa para quedarse con una cantidad de dinero y una propiedad de la víctima. En el Código Penal está tipificado de otra manera. Esto no es una secta. Esta gente, como aquellos de Corrientes hace 3 meses atrás, armaron un circo de los que está lleno Argentina y el mundo, para captar personas con cierta debilidad espiritual, porque a ver, una secta no capta gente con debilidad espiritual. Jim Jones creía perfectamente en lo que estaba diciendo. El que encabezaba Las Puertas del Cielo, que termina envenenando a todos para que pudieran salir de su cuerpo mortal y entrar en un aura astral y ser extraídos por un ovni, creía perfectamente en lo que estaba diciendo. Esta gente, tanto este mamarracho de periodista como el marido, estos dos criminales, estos dos delincuentes comunes, no tienen absolutamente nada de espirituales. Son solamente eso, dos delincuentes comunes. Entonces, como el periodismo no sabe absolutamente nada de este tema, porque tienen por costumbre o repetir lo que se dijo, y a veces se dice mal, habitualmente se dice mal, son menos reproductores, o crear teorías conspirativas, teorías sectarias. No me extrañaría que le hayan echado la culpa a la masonería también, porque espero cualquier cosa de esta gente. Esto no fue una secta, fue una reunión de, como se dice, un folie de deux, una fiesta de dos, los cuales gozaban no solamente de la tortura, sino de la violación, del abuso sexual, del poder. Básicamente esta periodista es una mujer que no hace falta más que escuchar el reportaje que subió Sloto, y que también pueden encontrar en internet, donde esta mujer despliega una serie de técnicas que
podríamos llamar las 25 técnicas de perversión, que pero muy bien lo señala la doctora, la psiquiatra María Lourdes Molina, muy bien señala las 25 técnicas de perversión, que en alguna oportunidad hace casi 9 meses yo hablé de ellas, sobre un caso que había sucedido en el extranjero, y nunca pensé y jamás hubiese esperado que tuviese que hablarlo sobre un caso nacional. Pero bueno, nos ha llegado, hemos tenido el primer Folibede, donde se han utilizado estas técnicas de perversión, y realmente están muy claras, muy claras. Tal vez no se utilizaron las 25. Hay una segunda teoría que habla de 8 técnicas de perversión y de control de pensamiento, que son las que habitualmente utilizan las sectas, ¿sí? Que es el control de pensamiento, es decir, tu mente solamente está enfocada en la actividad de la secta y no podés pensar de otra manera, has perdido tu autonomía como ser pensante, ¿sí? La secta se transforma en un panal, ¿sí? Donde todos piensan de la misma manera, un hormiguero donde todos piensan de la misma manera. La jerarquía estricta, que dice que el pastor, el hermano, el referente, es el único que puede bajar la línea absolutamente verticalista de lo que hay que pensar, lo que hay que decir y cómo hay que vivir. La denuncia premiada sería el tercero, es decir, yo como integrante de la secta, si encuentro a una persona que está pensando distinto o opinando distinto, seré premiado, seré beneficiado si le digo a mi jerarquía superior que esa persona se está abriendo de la secta. Luego seguramente ocurrirá un correctivo para la persona que no esté pensando como el colectivo de la secta. Se dio muchísimo en el caso de Jim Jones, donde los correctivos eran palizas terribles de 20 o 30 personas contra el que se quería ir, por ejemplo. Un código de silencio, las cosas que se dicen acá no se pueden repetir en ninguna otra parte, porque bueno, serán sancionados, serán golpeados. Conmigo o contra mí, es otra de las características de los 8 pasos. Si no estás conmigo, no existe otra posibilidad más que estés en contra de mí. Entonces también será sancionado. No hay salida, es otro de los 8 pasos. Fuera de la secta no hay vida. Fuera de la secta no hay salvación. Fuera de la secta no hay retorno. Todos aquellos que estén fuera de la secta morirán, tal vez espiritualmente. Bueno, esos son algunos de los 8 pasos que caracterizan a una secta. Ninguno de esos 8 pasos se ha dado en este caso, ninguno. Así que yo le ruego a los periodistas que si tienen un poquitito así de vergüenza propia, déjense de hablar pavadas. Esto no es una secta. No se han cumplido ninguna de las 25 técnicas manifestadas por la doctora Lourdes Molina, pero magníficamente, espléndidamente interpretada por la doctora Lourdes Molina, como para decir que esto es una secta. Esto es un grupo de delincuentes conformado por un matrimonio, punto, se acabó. Una mujer con una enorme posibilidad de convencer, pero ¿a quién? A una persona que era propicia. La víctima era una persona con una fe, como decíamos cuando yo era muy chico, la fe del carbonero, es decir, fuera de mi fe no hay otra cosa. Solamente pueden caer en estos casos mentalidades relativamente débiles a través de la fe. ¿Sí? Una persona que infiere y duda no caería nunca en esto, jamás. A esta mujer la vieron, y acá se aplica lo que acostumbro a decir, lo he dicho cientos de veces y lo voy a repetir, se aplica la victimología. Si nosotros hacemos un estudio victimológico de la señora Sonia Molina, nos vamos a dar cuenta por qué la señora Sonia Molina
fue la víctima. ¿De acuerdo? Este es un trabajo para criminólogos, no para periodistas. Que cada uno cumpla su rol, su tarea. Por otro lado, síndrome de Estocolmo, ¿de qué? Síndrome de Estocolmo, ¿de qué? A ver, a mí me encantaría que la gente que está llevando adelante el tratamiento psiquiátrico me explique de dónde se toma para decir que esta persona sufre síndrome de Estocolmo. La definición del psiquiatra, del cual no recuerdo el nombre, y confieso que tampoco me interesa, de síndrome de Estocolmo es la valoración afectiva a sus captores. No puede ser tan simple. No puede ser tan simple. No se puede simplificar tanto algo tan complejo como el síndrome de Estocolmo diciendo que es la valoración afectiva hacia sus captores. O sea, hay una historia de criminología detrás. Hay años de estudios en función del síndrome de Estocolmo. ¿Y cómo puede dar semejante definición? La valoración afectiva a sus captores. Esta mujer no sufre de ningún síndrome de Estocolmo. Esta mujer lo que hizo fue acceder a los requerimientos mezquinos y miserables de esta gente para mantenerse con vida. Eso se llama instinto de supervivencia. Si yo estoy encerrado en una cueva y en la puerta hay un león, y no trato de que el león se enoje para que no me devore, ¿van a decir que eso es síndrome de Estocolmo? No, me quedaré calladito en el fondo de la cueva y bueno, si se conforma con rajunearme 1 o 2 veces por día me la aguanto, pero eso no es síndrome de Estocolmo, no es que estoy valorando afectivamente lo que siente el león, es que no quiero que me devore. Tampoco lo entendió el periodismo. Todo el mundo salió a hablar del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo en este caso no existe. No existe el síndrome de Estocolmo. Por otro lado, el síndrome de Estocolmo no se manifiesta en 3 meses. Y después, la misma persona que manifiesta que esta mujer, la señora Sonia Molina, tiene síndrome de Estocolmo, dice que le sorprende la alegría que tiene la mujer. Una persona con síndrome de Estocolmo no puede sentir alegría por haber sido separada de sus captores. No se contradiga. Si intenta ser claro o si intenta ser profesional, por favor, esfuércese para hacerlo. ¿Cómo va a decir en una publicación que esta mujer sufre síndrome de Estocolmo y después va a manifestar 20 renglones más abajo que le sorprende la alegría que tiene esta mujer? No puede estar alegre. Una persona con síndrome de Estocolmo, al ser separada de sus captores, se deprime, intenta volver, regresa. ¿Se entiende lo que es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo va mucho más allá de la definición que dio este caballero, que es la valoración afectiva. ¿Se comprende? El síndrome de Estocolmo es la identificación absoluta con el captor, no la valoración afectiva, es la identificación absoluta. Cuando surge un síndrome de Estocolmo y la víctima es recuperada, primero, la víctima jamás declara en contra de su captor, nunca, porque sufre síndrome de Estocolmo. ¿Se entiende? Porque se identifica de tal manera con las necesidades, los anhelos y los pedidos de su captor, que cuando es recuperada se pone en el lugar de él. ¿Se acuerdan del banco en Estocolmo donde nació el síndrome de Estocolmo? ¿Se acuerda qué pasó con Natalia cuando se tiró debajo del tren? El primer ejemplo de síndrome de Estocolmo, por lo menos el más famoso. ¿No se acuerdan? Porque no son criminólogos. Ahí está el problema. Los criminólogos sí nos acordamos, porque trabajamos de eso. Y no acuñamos teoría para hablar en los diarios. No hablamos en los diarios. Sí acuñamos teorías a veces, pero no para que nos pregunte el periodista. Pensé que no iba a tener que volver a hablar del tema,
Ya lo había hablado en mi canal de YouTube, ya lo había hablado en mis páginas, ya lo había hablado en los foros, pero veo que cayó en saco roto. Conclusión, cada uno lo suyo. Sería interesante que empiece a haber más responsabilidad en la investigación, por lo menos algunos, como la doctora María Lourdes Molina o como la Nata, que si bien no es santo de mi devoción, pero reconozco cuando las cosas se hacen bien, dijeron cosas serias, reales, científicas, comprobables. No salieron a hablar cualquier cosa, no salieron a hablar del síndrome de Estocolmo, que no se manifiesta en 3 meses. No salieron a hablar del síndrome de Estocolmo de una víctima que se escapó. En el síndrome de Estocolmo, la característica más importante es que la víctima intenta que el victimario no la suelte, porque la coincidencia es absoluta con el victimario, y no se da en 3 meses, y no se da en una persona que comía desechos orgánicos, que aspiraba cianoacrilato casi todos los días, y a la cual le daban alcohol para que no entendiera lo que estaba pasando. Una mentalidad que está obnubilada no tiene posibilidad de manifestar síndrome de Estocolmo, porque justamente no razona. El síndrome de Estocolmo es una dificultad en el razonamiento que lleva a la víctima a pensar que su victimario no es culpable de lo que le está pasando. Empieza a vincularse afectiva, sentimental y mentalmente, no solamente valora afectivamente a su captor, va mucho más allá, es mucho más complejo y tal vez no lo entienda la persona que lo dijo, pero bueno, está en su derecho. Yo estoy en mi derecho de aclarar que no es síndrome de Estocolmo y que esto de ninguna manera es una secta. Una secta es algo muy peligroso, porque cumple con las 25 técnicas de persuasión que muy bien señaló la doctora María Lourdes Molina, o cumple con los 8 pasos que yo mencioné. ¿Te acordás, Jorge, de los niños de Dios? Buah. ¿Cumplían con los 8 pasos o no? ¿En qué momento mataron a alguien? ¿En qué momento torturaron a alguien? La secta tortura cuando uno de esos pasos, que es el de la obediencia irrestricta, es violado u omitido. Y después está el otro paso, que es el de la jerarquía absoluta, que será el que manifestará cuál es el castigo. ¿Sí? Todo trasladado en un puente que es uno de los pasos, que es la obediencia premiada. ¿Sí? O sea, yo obedezco a la jerarquía de mi secta, denunciando a la persona que está pensando de manera distinta. Luego viene el castigo. Nada de esto sucedió. Ahora, ¿qué quieren? ¿Ir en contra de 50 años de estudio y de análisis de criminología? ¿Nada más que para salir en un diario? Bueno, puede ser, últimamente ya no me extraña nada. Ya realmente no me extraña nada. Pero que quede claro, no existe el síndrome de Estocolmo en este lugar, en esta situación. La persona lo que hizo fue intentar mantenerse viva en función de su fe. Es una persona, como dije hace un rato, como decíamos hace muchos años atrás, con la fe del carbonero. La palabra fe, para algunas personas, termina con todo tipo de discusión. No se puede discutir con una persona que tenga una profunda fe, porque ante la pregunta de ¿Dios existe? Le va a decir no sé, pero yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tengo fe, y ahí se terminó. Esta mujer se sostuvo, se mantuvo, sobrevivió por su fe. Sabía que en algún momento iba a zafar. Lo sabía desde su fe. Obviamente no había ninguna prueba lógica de que pudiera zafar. En realidad, tal vez sea una prueba de que Dios existe, porque estuvo a minutos de ser asesinada.
Asesinada por gente que quería quedarse con el dinero y con las propiedades. Nada más. No hay mucho más misterio, acá no hay ningún secreto. Estos no son los crímenes del Destripador. Son dos personas que estaban a punto de cometer un asesinato y antes, en función de sus patologías mentales, torturaron, violaron y mancillaron a una pobre mujer que les creyó por su fe. Ella tenía la fe. Por eso era manejable y por eso la victimología coincide perfectamente en este caso con las personas que son captadas a través de la fe, porque necesitan apoyo, necesitan contención, necesitan creer en algo que va más allá de lo meramente humano, y eso lo pueden escuchar y obviamente se pueden dar cuenta ustedes en el reportaje que le hace esta mujer, que ya le digo, los bajó el loto y creo que también está en internet, donde ella muy inteligentemente le trabaja la fe. Primero se pone en madre, la cobija, le hace decir cuáles fueron todos sus padecimientos. Varias veces le pregunta si fue abusada de chica y durante cuánto tiempo, es decir, la denigra para después poder captarla. ¿Sí? Una mente retorcida, se podría decir muy inteligente, pero muy inteligente con una persona que ya estaba herida, que la vida había lastimado muchísimo y que estaba en busca de un poco de paz. Digo, es muy sencillo herir y convencer a una persona en esas condiciones. Ahora, hacémelo a mí eso. Hacémelo a mí, que no creo en nada. Pero bueno, el problema de la fe del carbonero, de creer sin cuestionarse las creencias. Ningún síndrome de Estocolmo, ninguna secta, pero mucha gente hablando sin saber absolutamente nada.